Bueno, Germán, volvemos a Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Creo que ya tenemos los tres invitados en sala, Germán Mendoza. Sí, señor. El tema se refiere a lo que ocurre en el Urabá antioqueño, porque ellos son investigadores de la Universidad de Uniminuto, viajaron hasta allá, hicieron una investigación sobre qué está pasando con el tema de migración. Sabemos que el Urabá es un corredor de migración hacia el norte, hacia Estados Unidos básicamente, pero ahora ellos han encontrado un fenómeno distinto desde que llegó a la presidencia Donald Trump. Pero una de las cosas más graves que se encontraron ellos con esta investigación es el control de estructuras ilegales en ese tema migratorio. Ellos nos van a hablar sobre este tema. Saludamos a esta hora a César Cardona, investigador principal de la Universidad de Uniminuto en esta investigación especial sobre tema migratorio allí en el Urabá. César, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien y muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted por acompañarnos. También nos acompaña Mariana Mira, que es coinvestigadora en este mismo estudio de la Universidad Uniminuto. Mariana, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar por aquí. Y Leighton Arenas, también el otro coinvestigador que hizo parte de este estudio de Uniminuto. Leighton, gracias por estar con nosotros en Clickcracia. Hola, buenos días a todos. Me confirman por si me escuchan bien. Muchas gracias. Lo estamos escuchando perfectamente. Gracias a los tres por aceptar esta invitación y quiero que comencemos explicándole a los televidentes en qué consistió brevemente el estudio y qué fue lo que encontraron para ir dialogando ya con cada uno de ustedes sobre detalles. Comenzamos con el investigador principal, César. Bueno, este es un ejercicio de la Universidad Uniminuto, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, específicamente de la Rectoría Antioquia Chocó y de un ejercicio que la Rectoría viene haciendo que se llama Agendas Regionales, donde han querido como enganchar un poco la investigación que se hace aquí en el escenario académico con problemas y situaciones concretas de la realidad pues, de la región. Y este proyecto se llama Caracterización de la crisis humanitaria por migración en el corredor Medellín-Urabá, ¿cierto? Que es como un poco esa ruta migratoria. Este ejercicio se formuló en el momento pues como del pico alto de la migración en 2024, pero nos encontramos en campo con una realidad distinta. Entonces ese es un poco el escenario en el que hemos venido trabajando. Leighton, en el informe que ustedes entregaron o en la síntesis que nos envían sobre el estudio, se queda claro como un fenómeno que lo veíamos en el material que nos mandaron de Uniminuto, de que antes la gente migraba hacia el norte, hacia Estados Unidos, y desde que llegó Donald Trump a la presidencia de ese país, la gente se está devolviendo y está utilizando el mismo corredor, pero para devolverse, para el sur. ¿Eso fue lo que se encontraron, Leighton? Sí, Germán, como lo decía César, el proyecto se formula en el año 2024, cuando está en auge todo el proceso migratorio, principalmente hacia el norte del continente. Posteriormente, en la actualidad, pues con la presidencia de Donald Trump y las políticas migratorias, todo este proceso se está revirtiendo y ya hay un proceso de migración de retorno, principalmente del norte hacia el sur. Eso es una de las cosas que hemos encontrado y que ha sido bastante evidente en todo ese proceso migratorio. También hace parte de este grupo de investigadores Mariana Mira. Mariana, el fondo de todo esto es la situación de las estructuras ilegales que controlan el asunto migratorio allí y asuntos marítimos. ¿Qué pasa con estas estructuras ilegales? Sí, bueno, yo creo que eso se puede inscribir incluso como en un escenario de reconfiguración de las estructuras asociadas al conflicto armado y al narcotráfico en Colombia, ¿cierto? Después de esa firma de los acuerdos de paz, lo que ocurre básicamente es que esas estructuras criminales se reorganizan, generan como nuevas formas de controlar el territorio y al mismo tiempo nuevas formas de sostenerse ellas mismas en tanto estructuras criminales.
y eso pues es justamente lo que ha venido ocurriendo en esta, digamos, en esta región del país, en este paso fronterizo. Algo que nos compartían pues los funcionarios públicos que hemos entrevistado, los integrantes de organizaciones de ayuda humanitaria, es que particularmente desde 2022, pues estas estructuras criminales han hecho uso de modalidades delictivas como la trata de personas, el tráfico de personas, y pues eso ha sido especialmente evidente con la población femenina, ¿cierto? Entonces, sí, pues por una parte eso, pues el narcotráfico, por otra parte la trata de personas y el tráfico de migrantes, pues son como modalidades delictivas que se combinan en este escenario. Pero explíquenos, un saludo muy especial para el equipo de investigadores de Minuto. Muchas gracias por participar aquí en Clicracia. Pero, a ver, ayúdenos a entender algo. A nosotros nos encanta el tema, pues porque todos los días estamos hablando de eso, pero nunca hemos ido al fondo. A nosotros llamó bastante la atención que Uniminuto, a través de ustedes, los investigadores, hayan tratado el tema a fondo, y qué maravilla. Entonces, aquí pregunto, estamos mezclando migración, que uno lo ve como una actividad normal de búsqueda de oportunidades en el país de las oportunidades. ¿A través de qué? De unas vías, en este caso, pues a través del Darién y queriendo llegar hasta Estados Unidos. Y eso es solamente ¿con quién? ¿A través de dónde? Por ahí. ¿Con quién? Con unos grupos que siempre hemos conocido como coyotes, personas que ayudan. Pero de ahí a que se convierta esto en el otro problema que estás mencionando, que tenga que ver con estructuras de narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. Yo no encuentro en qué momento se cruza una cosa con la otra. O sea, el deseo de unas personas que viajan migrando con alguien que nos ayuda con el problema de trata de personas, prostitución y demás. Sí, esa es una pregunta muy, muy pertinente y tiene que ver con un fenómeno y son las rutas migratorias. Las rutas migratorias pueden tener miles de kilómetros extendiéndose desde países tan distantes como Nepal, la India, China, entre otros. Son migrantes que durante los años 2022, 23, 24 cruzaron a través del Darién y allí se registraron más de 80 nacionalidades, es decir, la población venezolana es o ha sido, digamos, mayoría en este cruce, pero no es la única, hay más de 80 nacionalidades diferentes. En una ruta tan extensa, donde hay que interactuar con diferentes figuras, o esa figura que usted denomina como coyote, pero que algo adquiere como muchas características a lo largo de la ruta, pues creo que es inevitable que ese proceso migratorio empiece a interactuar con las realidades específicas del contexto. Y en el caso, pues como lo mencionaba la profe Mariana, tenemos un contexto de un conflicto armado como en estado latente que a veces explota, tenemos estructuras armadas en el territorio y tenemos una zona del país muy porosa, esa es la realidad, la frontera con Panamá es una frontera muy porosa, la geografía es compleja, los medios de comunicación son complejos y limitados en este espacio, y esto permite que ahí aparezcan grupos que realizan actividades de control de esas dinámicas migratorias. Aquí creo que esto es muy importante, como puntualizar, nosotros no estamos como señalando que las personas que viven allí o que los migrantes están cometiendo algún tipo de actividad ilegal, criminal, irregular. Al contrario, estamos es como un poco tratando de separar. Un asunto es el proceso migratorio de movilidad humana, en el que se encuentran unas personas de diferentes nacionalidades. Otro asunto es el de las poblaciones de acogida, que en el caso de Urabá, creo que en términos muy generales han sido, digamos, abiertas, amables, dispuestas y se han articulado
con las dinámicas de este proceso cuando ha tenido esos picos altos. En terreno, digamos, escuchamos de manera muy insistente el reclamo de la población de Acandí, ese es un municipio chocuano, porque esta población en el año 22, 23, 24 fue señalada en los medios de comunicación como una población que estaba realizando actividades de tráfico de personas, y nosotros enfatizamos, no es así, ni ellos, ni ningún, ni las personas, digamos, del común en la región de Urabá desarrollan esa actividad. Pero lo que sí insistimos es, hay estructuras armadas presentes en esa zona que ejercen control de diversas maneras. Hay diferentes estrategias, digamos, a través de las cuales ellas, digamos, llevan a cabo como esos ejercicios de control de la dinámica migratoria. Leighton, César, Mariana, buen día, cordial saludo. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el modus operandi? Es decir, yo llego a Necoclí, ¿con quién me contacto? ¿Cuánto me cobran? ¿Cómo me transportan? ¿Cuántos días dura ese cruce por el Darién? Si no pago, ¿qué me hacen? O sea, como cuál es el nivel de cooptación de este negocio de los grupos ilegales. Y la segunda es cómo se ha dado ese fenómeno del retorno. Es decir, porque digamos que cuando uno llega a Necoclí, pues se encuentra alguien dispuesto a quien pasarlo, pero no sé si llegando a Panamá para cruzarlo otra vez a Necoclí lo encuentren. Ustedes cuéntenos un poco como esa dinámica que se da alrededor de este fenómeno tan complejo. Sí, yo pues brevemente para que los investigadores pues puedan también como intervenir. Bueno, un asunto es la flexibilidad, digamos, del flujo migratorio. Es decir, todo este proceso migratorio nos ha mostrado es que existe una flexibilidad, una capacidad de adaptarse a los ritmos cambiantes, por una parte de los migrantes, por otra parte de la población de acogida y evidentemente también de esas estructuras. En ese sentido, si usted llega hoy en día a Necoclí y quiere cruzar, seguramente no lo va a poder hacer, no tanto porque exista, digamos, una restricción abierta, así taxativa, sino más bien porque el flujo está interrumpido. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se ha denominado en la literatura la externalización de la frontera, y quiere decir que Estados Unidos establece acuerdos con gobiernos más abajo, por ejemplo, con Costa Rica, por ejemplo, con Panamá, o por ejemplo, con Honduras, para que allí se cierre la frontera, y de esa manera no es posible cruzar. Entonces, digamos, no tiene sentido en este momento cruzar el Darién, porque inmediatamente después esa población estará represada. Y dos, cómo ha operado el retorno. El retorno, digamos, ha forzado un poco la dinámica más o menos establecida en los últimos 3 o 4 años, porque ha obligado a las organizaciones, sobre todo de ayuda humanitaria, que son las que han un poco puesto el pecho pues, frente a esta situación, a adaptarse, ¿cierto? Entonces, mientras hasta hace un año se tenían unos picos muy fuertes en este periodo, ¿cierto? Junio, julio, agosto. En este momento vemos que no existe ese pico y al contrario hay unos flujos, digamos, de retorno diferentes. Y ya pues dándole paso a los profes, yo quiero resaltar como el rol de organizaciones en terreno. Estoy hablando de organizaciones de la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, organizaciones de algunas agencias de Naciones Unidas como ACNUR, OIM, etcétera, que se han articulado en una instancia que se llama el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, y ha coordinado un poco esa respuesta que tristemente, digamos, no ha sido pues como liderada por el sector público, las alcaldías locales. Es más bien una iniciativa propia de organizaciones de ayuda humanitaria. No sé si Mariana o Leighton tienen algo que decir sobre ese modus operandi de esas organizaciones al margen de la ley. Como dice César, pues ya es complicado porque pues, con esa política de Trump se ha modificado mucho este flujo, pero ¿cómo antes operaba esa cooptación de ese negocio por parte de estos grupos? Mariana, Leighton.
Bueno, yo quisiera señalar algo que es, digamos que ha provenido, información proveniente pues de esas fuentes en territorio a las que nos hemos acercado, algo muy puntual y es que desde antes de 2022 no era común o no era normal, ¿cierto? Que por estos pasos fronterizos o que estos pasos fronterizos fueran atravesados por familias completas. Sino que eran pasos más utilizados por hombres, ¿cierto? Desde 2022 comienza pues a raíz de como del uso de redes sociales de algunas personas que van como documentando su tránsito por este paso fronterizo, pues algunas mujeres comienzan a hablar de, digamos, de ese tránsito, ¿cierto? De ese tránsito migratorio por Necoclí, por Urabá, por el tapón del Darién, y esto digamos que motiva a otras mujeres, a mujeres jóvenes, a mujeres con hijos, a hacer uso del paso fronterizo. Y eso digamos que pavimenta un camino para que las estructuras criminales pues desplieguen otro tipo de acciones delictivas que quizá no eran tan comunes, tan normales hasta ese momento. Y ahí me refiero particularmente a la explotación sexual comercial, sumada pues a las otras modalidades delictivas que ya estaban allí antes, como el narcotráfico justamente. No sé si el profe Leighton tenga algo más por agregar con respecto a esas otras modalidades, ¿cierto? Sí, más que respecto a esas otras modalidades, yo quisiera hacer primero como una claridad, y es que el proyecto que nosotros estamos desarrollando no tiene como el objetivo principal, no viene siendo el análisis de los grupos al margen de la ley, ni el conflicto, etcétera. El proyecto que estamos desarrollando tiene como objetivo principal la caracterización del proceso migratorio en este corredor Medellín-Urabá, ¿cierto? Y dentro de esa caracterización surgen varias dinámicas personales, institucionales, sociales, etcétera. Una de esas dinámicas es la situación de otros grupos al margen que también hacen control en el territorio, ¿cierto? Entonces, para hacer como primero esa claridad, entendiendo esto, hemos encontrado algunos hallazgos, principalmente en las entrevistas en el campo que hemos realizado, que nos han brindado algunas ideas de lo que ocurre, ¿verdad? Pero como no es el objetivo como tal de la investigación, no tenemos información muy precisa, muy certera, muy al detalle de cómo es que estos grupos efectivamente están operando. Tenemos algunas ideas generales, pero no podemos ir tan al detalle, por ejemplo, como para responder la pregunta de cuánto es la cuota que cobran, qué hacen si no pagan, etc. Sí hemos tenido testimonios que nos dicen que evidentemente varios testimonios que se trata de personas, sean procesos de microtráfico, de narcotráfico, de violencias de género, violencias también hacia los niños, son como los principales hallazgos, pero repito, son hallazgos más genéricos, más generales, no tan al detalle que pudiéramos decir qué les están cobrando, etc. Pero a pesar entendemos que ustedes pues no quisieran tener dificultades con grupos al margen de la ley, y ese al final no era el sentido de la investigación, pero se encontraron con esos fenómenos, pero sí es importante hablarlos y además alertar porque las autoridades deberían estar pendientes de lo que está ocurriendo en esa zona del departamento de Antioquia, en el Urabá. César, se habla de retenciones, del control de las personas, quién entra, quién sale, como decía Mariana, ejercen esos grupos el control fronterizo como si fueran autoridades, se cobran cuotas, como lo decía Leighton, se retienen y si no pagan, pues le damos plazo para que consiga la plata y ya entramos en el tema del microtráfico, del narcotráfico, de la explotación sexual y comercial de menores, de trata de personas. Es decir, es un fenómeno preocupante que vale la pena visibilizar. Sí, claramente es un fenómeno de control territorial que un poco pues habría que conectarlo, digamos, con las dinámicas previas de esa zona del país, ¿cierto? Es una zona, digamos, que presenta, digamos, unas características de triple frontera. Esto es
como tres características simultáneas que la hacen una frontera. Una tiene que ver evidentemente con la frontera internacional con Panamá. Eso hace pues que haya unas dinámicas muy particulares y que la presencia de la autoridad migratoria puntual, Migración Colombia, es mínima por situaciones, digamos, de limitación de recursos. Pues la presencia de la autoridad migratoria no es robusta ni en Necoclí, ni en Turbo, ni en el puesto, ni directamente sobre la frontera. Entonces estamos hablando de algunos pocos agentes de migración que realizan su trabajo dentro de los horarios establecidos, pero el asunto es que estas estructuras realizan prácticas como, por ejemplo, armar o digamos, armar unos grupos de migrantes que van llegando, que se ubican en la frontera con Panamá, con la idea de que estén ahí como hasta más o menos el mediodía, luego hacen el cruce del Golfo en el transcurso de la tarde, de tal manera que estén llegando a la parte del Urabá antioqueño hacia las 5, 6 de la tarde, cuando en ese momento ya no hay autoridad migratoria, no hay organizaciones de ayuda humanitaria, y los migrantes pues simplemente desembarcan y son conducidos, digamos, al transporte terrestre que los dirige hacia su destino, que hemos encontrado no es propiamente ni Urabá ni la ciudad de Medellín ni siquiera, sino que ellos continúan su ritmo hacia otras fronteras, hacia el sur, con Perú, con Ecuador, con Brasil, e incluso se dirigen más hacia el sur. Ellos incluso han manifestado pues intenciones de dirigirse a Chile o Argentina. Entonces ese es un primer elemento pues de la frontera. Segundo, es una frontera en términos étnicos. Recordemos que en toda esta zona hay un grupo étnico que son los indígenas Cuna Cuna, que pues históricamente han sido, digamos, habitantes históricos de esta región, y que de hecho pues ellos han tenido un flujo constante de un lado a otro de la frontera, pues porque sus comunidades están ubicadas en ambos lados. Y es, digamos, también una frontera interna para nuestro país, pues porque allí se han dado lugar como una interacción pues de varios grupos provenientes de otras regiones del país, como las personas que han llegado en décadas recientes desde Antioquia, desde el interior del país, a asentarse allí, o las personas que han llegado desde las sabanas caribeñas también a hacer su vida en esa zona del país. En cualquier caso, pues nosotros insistimos en que hay dos perfiles de migrantes, unos, la gran mayoría pues de estos que están en tránsito, pero hay otro perfil, es el de aquellos que han decidido permanecer. Son menos, pero también los identificamos en terreno, y ellos han tratado de construir su vida en esta región, y de hecho en Medellín pues también son numerosos, y con ellos se presenta una situación, y es hay digamos, el documento que a ellos les habilita pues como a la adquisición de derechos formales, es decir, algo así como el equivalente de la cédula de ciudadanía para ellos, se llama el PET. Este documento fue como un régimen migratorio transicional que Colombia habilitó hasta el año 2023, y que desde ese momento ya no existe, ya no se puede obtener. Entonces, eso está generando que la población en situación irregular esté creciendo. Nosotros escuchamos cifras de personas que nos dicen que hablan de 500.000 migrantes venezolanos en situación irregular en Colombia, con vocación de permanencia, y una cifra que eventualmente podría crecer, porque en este momento, si un migrante venezolano desea formalizar su situación en el país, solo tiene una opción, y es mediante una visa que es costosa, que requiere unos trámites pues complejos, y no es fácil, digamos, para esta población acceder a este tipo de documento para regularizar su situación migratoria. Santosha Yoga escribe: muy importantes los hallazgos frente a las dinámicas del territorio que inciden en las rutas migratorias. Esta es la riqueza y utilidad de una investigación. Por supuesto, los investigadores juegan un papel muy, muy importante, y la labor que desempeñan Santosha son actividades muy importantes. Oiga, Mariana, usted dijo ahorita
que antes los migrantes eran esencialmente hombres, que luego se empezó a ver la posibilidad de que las mujeres y con niños puedan además hacer parte de esa población migrante. La primera pregunta es ¿desde cuándo realmente se da la división, digamos, entre solo hombres y ya familias enteras con mujeres? Y ha dicho usted, claro, mujer, la mujer lamentablemente siempre ha sido botín en la historia de la humanidad y los niños han sido pues violentados pues también o parte de botines de esclavitud, pero también de agresión sexual y demás. Esto, usted dijo, gracias a las redes sociales se atrajo ya no solamente a las mujeres, a los hombres, sino a las mujeres y familias. Pero también gracias a las redes sociales y a esta investigación, a propósito de lo que dice Santoya, el resultado de esta investigación es que hablan de esas vejaciones que sufren las mujeres. De alguna manera no han venido también bajando disminuyendo la población de migrantes mujeres. O sea, esa experiencia nefasta no ha desestimulado la participación de las mujeres y sus familias en esta actividad migratoria ilegal. Bueno, como lo mencionaba pues hace un momento, este asunto de cuándo comienzan las mujeres a hacer uso de ciertos pasos fronterizos es realmente pues un dato incierto, ¿cierto? Pero lo que hemos identificado a partir de entrevistas y de conversaciones con autoridades locales, con representantes de organizaciones de ayuda humanitaria, es que este paso de mujeres con hijos, adolescentes, niñas por pasos fronterizos potencialmente amenazantes, potencialmente peligrosos, como el tapón del Darién, inicia aproximadamente en 2022. Algo que hemos identificado también por medio de encuestas a migrantes en tránsito, a migrantes con vocación de permanencia, es que se hace uso de redes sociales, TikTok, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, pues como ciertos escenarios virtuales de interacción entre migrantes en los que se comparte o se va como documentando, se va dando información acerca de la situación del paso fronterizo. Y eso pues ha, digamos, generado pues como esa interacción en el paso fronterizo. Pero también han señalado algunos migrantes y también las autoridades locales, los representantes de organizaciones de ayuda humanitaria, que los migrantes han venido generando como grupos, redes de apoyo, grupos de caminantes, ¿cierto? Personas que no necesariamente tienen lazos de consanguinidad y que van transitando por estos pasos de manera conjunta, ¿cierto? De manera colectiva, y allí como que se prestan apoyo mutuo. Ahora, frente a si estas situaciones han venido desestimulando el paso de mujeres por esos lugares potencialmente amenazantes, pues ahí sí no tendría como el dato exacto, así que me parece pues como sería irresponsable de mi parte señalar que ha disminuido o no, pero por lo que hemos venido observando, pues en general el paso fronterizo se ha disminuido. No sé cómo ha sido específicamente el asunto con las mujeres. Bueno, Leighton, perdón, Mariana, ¿iba a concluir algo? No, tranquilo, Germán, adelante. Leighton, lo que se busca con estos estudios es, ustedes querían caracterizar a ese tipo de migrantes. Nos decía César, encontramos dos tipos de migrantes y se encontraron con ese otro fenómeno de la presencia o control de los grupos armados. ¿Qué sigue ahora con este estudio? ¿Para qué? Lo que decía nuestro televidente, ¿para qué sirven estas investigaciones? ¿Qué buscan ustedes con esto? Bueno, Germán, lo que sigue en la investigación como tal, pues nosotros no hemos terminado el proyecto sigue en ejecución, entonces seguimos pues en el mismo. Finalmente, las investigaciones académicas tienen un reto muy importante y es generar transformaciones sociales. Como lo decía César al inicio de la entrevista, este proyecto se enmarca dentro de las agendas regionales que tiene la Uniminuto y el objetivo es impactar esos territorios, ¿cierto? Nosotros lo que pretendemos específicamente con la investigación que luego se hará es presentar los resultados a las diferentes instituciones que nos han colaborado en el desarrollo del proyecto
y proponer algunas recomendaciones y unas conclusiones que nosotros como investigadores, a partir de lo que encontremos en el terreno, podemos brindar, ¿cierto? Ya esas instituciones, sean o no por parte del gobierno, esperamos que tomen las medidas que sean más pertinentes, porque el objetivo con la caracterización y con la investigación finalmente es que mejoremos la sociedad. Yo quería hacerle una pregunta a Mariana, perdón. Y es que ella dijo una cosa que a mí me pareció que dejó como, porque no era parte de la respuesta, pero lo mencionó, me pareció muy importante, es el tema de las familias, de esa transformación que hubo en los últimos 2 años. Ustedes, Mariana, ¿qué pudieron detectar en esas composiciones y la presencia de niños, de gente adulta mayor? ¿Qué tan dificultoso fue para ellos? O sea, como un poco si hubo una caracterización de esas familias, Mariana. Bueno, caracterización de las familias propiamente no hemos hecho porque nos hemos acercado más que todo a migrantes solos, ¿cierto? Como nos hemos acercado a migrantes para encuestarlos y están solos en ese momento, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones lo que sí señalan es que este escenario de migración ha descompuesto a la familia, ¿cierto? Que una de las personas ha salido del círculo familiar para migrar y para, pues, como bien lo sabemos todos, para cualificar las condiciones de vida de la familia. Entonces, bueno, eso es como lo que ha ocurrido en términos muy generales y muchos de ellos pues aspiran a la reunificación familiar, es decir, cuando se les pregunta cuál es la aspiración de ellos o cuál es el objetivo o cómo se visualizan en un par de años, muchos de ellos señalan que su objetivo es la reunificación familiar, ¿cierto? Porque pues ese escenario de migración lo que ha hecho es descomponer ese círculo al que pertenecían pues inicialmente. Pero pues ha ocurrido algo también muy interesante y es que como resultado de esa descomposición, pues se han generado lazos diferentes con otros migrantes, formas de resistencia, formas de apoyo mutuo, de colaboración, de cooperación, que pasan no solo por compartirse información sobre el paso fronterizo, sino por justamente transitar conjuntamente esos pasos fronterizos, independientemente de que tengan lazos de consanguinidad o no. Y eso pues es un hallazgo muy importante, ¿cierto? Porque da cuenta como de formas de entablar lazos comunitarios en otros contextos, en contextos muy difíciles. Muy bien, se nos agota el tiempo, tenemos otros invitados ya en sala para hablar de otros temas. Les queremos agradecer a ustedes por haber aceptado esta invitación, todos investigadores de la Universidad de Uniminuto. Importante estos resultados que generen esas acciones que esperamos todos en esa zona del departamento de Antioquia y que las autoridades migratorias y las autoridades en general pues le pongan los ojos a lo que está ocurriendo allá. Le agradecemos muchísimo, Mariana, por habernos acompañado, César Cardona, investigador principal, y Leighton Arena. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana en Clickracia. Listo, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, un feliz día. Muchas gracias, feliz día. Feliz día entonces para nuestros invitados, investigadores, repetimos, de la Universidad Uniminuto. Investigaciones que definitivamente buscan, ojalá, lograr propósitos que beneficien, en este caso, esa cantidad de personas que sufren los vejámenes de ese periplo en las migraciones, de los cuales venimos oyendo hablar hace mucho tiempo, pero nadie hasta Uniminuto ahora había dicho, vamos a investigar de fondo el tema.